Buen día con todos, mi nombre es José Mujica Villalobos, soy estudiante de la Universidad Nacional Federico Villarreal de la Facultad de Odontología. El día de hoy les voy a hablar sobre el uso de la radiografía panorámica para predecir el deterioro sensorial postquirúrgico después de la extracción de terceros molares mandibulares impactados. El propósito de este estudio fue utilizar, ¿no?, los hallazgos radiográficos panorámicos, más que todo para predecir el deterioro sensorial postquirúrgicos, ¿no?, después de la extracción de terceros molares mandibulares impactados. En este estudio se incluyeron 120 pacientes, de los cuales 55 fueron hombres y 65 mujeres, y se incluyeron un total de 120 terceros molares inferiores impactados. Tenemos en cuenta que hubo 7 signos radiográficos que fueron las variables predictorias, ¿no?, como el oscuramiento de la raíz, la interrupción de la línea radiopaca del canal alveolar inferior, la derivación del canal alveolar inferior, el ápice oscuro y bífido, la deflexión de las raíces o raíz, el estrechamiento del canal alveolar inferior y por último el estrechamiento de la raíz o raíces. Tendremos en cuenta que la extracción de terceros molares mandibulares impactados es la cirugía intraalveolar menor más común en una clínica dental. Tener en cuenta que se informó que las tasas de complicaciones del daño, ¿no?, han sido más que todo en el nervio alveolar inferior, entre el 0,5 y el 5%, mientras que el daño permanente del nervio alveolar inferior fue menor al 1%, ¿no? Tener en cuenta entonces la proximidad de la raíz al canal del nervio alveolar inferior, la experiencia del cirujano, que es muy importante, el método de la anestesia, la edad del paciente y por último la morfología del diente. La íntima relación anatómica entre las terceras molares y el nervio alveolar inferior se ha propuesto en las últimas décadas como uno de los principales factores de riesgo para el deterioro sensorial postquirúrgico. Por lo tanto, se han desarrollado muchas técnicas de imagen para evaluar la ubicación anatómica precisa de la tercera molar, como la radiografía periapical, la radiografía panorámica dental, la tomografía de plano transversal, la tomografía computarizada e imágenes por resonancia magnética. Estas técnicas de imagen solo la resonancia magnética proporciona la verdadera posición anatómica de las neurovascular alveolar inferior. Sin embargo, también es la técnica de obtención de imágenes más cara y que requiere más tiempo. En consecuencia, la resonancia magnética no es una técnica de imagen práctica para la evaluación preoperatoria durante la cirugía de extracción de terceras molares impactadas de rutina. A principios de la década del 2000 eh, se introdujo, ¿no?, y se utilizó en la odontología la, la tomografía computarizada para evaluar la relación anatómica entre las raíces de las terceras molares y el nervio alveolar inferior. Más recientemente, las imágenes de reconstrucción tridimensional que muestran la relación entre las raíces de la tercera molar y el canal del nervio alveolar inferior están disponibles mediante esta técnica computarizada con haz de cono. Mientras tanto, la exposición de la radiación se reduce en gran medida con la técnica computarizada diacónica en comparación con la técnica computarizada convencional. La nueva técnica computarizada de diacónico representa una modalidad de imagen casi ideal para evaluar la proximidad entre la raíz de la tercera molar y el canal del nervio alveolar inferior. 7 signos radiográficos eh, que tendremos en cuenta, pues va a ser el reconocimiento, como lo hemos comentado, de la tercera molar, ¿no? La raíz, introducción de la línea radiopaca, el desvío del canal mandibular, el ápice oscuro y bífido, la deflexión de la raíz, el estrechamiento del canal mandibular y el estrechamiento de la raíz. La sensibilidad estimada de los signos radiográficos como predictor del daño del nervio alveolar inferior varía entre el 66% y el 79%, mientras que la especificidad varía entre el 39% y el 86%, ¿no? Entonces, como comentaba, los 7 signos, ¿no?, eh, radiográficos de la íntima relación entre la raíz de la tercera molar y el canal del nervio alveolar inferior. También tenemos en cuenta los métodos, ¿no?, que se hicieron, ¿no?, ya que nos comenta que se escribieron en este estudio un total de 120 pacientes que consultaron al Departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital General de Veteranos de Taipei, esto es en Taiwán, para la extracción de terceros molares inferiores impactados desde noviembre de 2008 hasta el marzo de 2009. Fueron elegidos debido a la estrecha distancia entre la raíz del tercer molar y el canal del nervio alveolar inferior y
en la radiografía panorámica. Se obtuvo el consentimiento informado de todos los pacientes, se evaluó la función sensorial del nervio alveolar inferior y se confirmó que está intacta para cada paciente hasta el procedimiento quirúrgico. Ninguno de los pacientes tenía antecedentes neurológicos. Los datos epidemiológicos recolectados incluyeron sexo, edad y tipo de diente impactado. Como resultados, en esta tablita, pues la muestra de estudio estuvo compuesta, como comentaba, por 120 pacientes con una edad media de 25,6 años y el 54% de la muestra fue de sexo masculino. Los cirujanos evaluaron un total de 120 terceras molares impactados de forma independiente, ¿no? Y el LK, el valor fue de 0,76 en la concordancia entre examinadores. Em, A la clasificación de Gregorio, pues había 28, ¿no? De Feld-Mi Gregory Ramus clase 1, terceras molares, con un 23,3%, 70 en clase 2, terceras molares, que vendría a ser un 58,3%, y 22 clase 3, terceras molares, con un 18,3%, ¿no? Teniendo en cuenta que los oscurecimientos de la raíz, ¿no? Tendremos en un 42%, perdón, 35%, una interrupción de la línea radiopaca en un 58,3% y una derivación del canal alveolar en un 22,5%. También el ápice oscuro y bífido en un 20,8%, una deflexión de las raíces en un 23,3%, un estrechamiento del canal alveolar inferior en un 38,3% y por último, no, un estrechamiento de las raíces en un 21,7%. Tres de los signos radiográficos se asociaron estadísticamente con el deterioro sensorial. em, Incluía la interrupción de la línea radiopaca, la división del canal del nervio alveolar inferior y el estrechamiento del canal del nervio alveolar inferior. Sin embargo, el oscurecimiento de la raíz, el ápice oscuro y bífido, la división de la raíz y el estrechamiento de la raíz no se asociaron estadísticamente con el deterioro sensorial del nervio alveolar inferior, como podemos observar en esta tablita, donde tendremos los factores de riesgo radiográficos, ¿no? En este cuadrito, bueno, más que todo tendremos el uso de la interrupción, ¿no? De las líneas radiopacas para predecir el deterioro sensorial del nervio alveolar inferior postquirúrgico, donde tendremos pues estos puntos como el oscurecimiento de la raíz, la interrupción de la línea blanca, la división de inferior canal alveolar, ápice oscuro y bífido, división de la raíz, estrechamiento del alveolar inferior como el canal de estrechamiento de la raíz. Utilizando la interrupción de las líneas radiopacas para predecir el deterioro sensorial del nervio alveolar inferior postquirúrgico, la sensibilidad fue de 0,92, teniendo una especificidad del 0,45 con un PPV de 0,17 y un BPN de 0,0.2. Otros factores predictivos radiográficos significativos fueron la división del canal, eh, también pues y del estrechamiento del canal con una especificidad que lo podemos notar en este cuadro, ¿no? Teniendo en cuenta todo esto. Tendremos en cuenta entonces el deterioro sensorial transitorio del nervio alveolar inferior después de la extracción de las terceras molares en una complicación común. La radiografía panorámica es la modalidad de obtención de imágenes que utilizan la mayoría de los dentistas y cirujanos orales, ¿no? Y que se ha propuesto 7 signos radiográficos que lo hemos mencionado como el oscurecimiento de la raíz, la interrupción de la línea radiopaca, el desvío del canal del nervio alveolar inferior, las raíces de las terceras molares oscuras y bífidas, la deflexión de la raíz de las terceras molares, el estrechamiento del canal del nervio alveolar inferior y el estrechamiento de la raíz de las terceras molares. Como resultados de nuestro estudio apoyan la hipótesis de que el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo de los signos radiográficos como marcadores de intimidad anatómica entre terceras molares y el nervio alveolar inferior, pues serían útiles en la predicción prequirúrgica de posibles posibilidades de deterioro sensorial del nervio alveolar inferior. En conclusión, hay tres signos radiográficos: la interrupción de la línea radiopaca, la desviación del canal del nervio alveolar inferior y el estrechamiento del canal del nervio alveolar inferior, que son estadísticamente significativos para el deterioro sensorial postoperatorio en nuestro estudio. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.